Nos preparamos para el examencito. Entonces, la pregunta sería, luego de haber tenido 5 hijos, Isabel, la mujer de Marcos, insiste en que se realice una vasectomía. Marcos teme ver afectado su desempeño sexual. ¿Cómo podría usted explicarle que sus órganos reproductores continuarán funcionando bien después del procedimiento? ¿Tendrá alguna alteración la vasectomía con su función sexual, sí o no? No. No, pero siempre hay un pero. Pero ¿Qué podría afectar? A ver. ya no habrá fecundación. ¿Qué podría afectar? Vamos a hacer una ampliación. La acumulación del semen puede. Ese podría verse afectado. Y entonces, la zona de la vasectomía, o la región donde se hace la vasectomía, es más o menos en esta sección de aquí, Recto y cero. casi llegando a la piel que cubre el peine, pero en esta sección hay un espacio donde, como ustedes ven, el conducto deferente está bastante superficial a la piel. Entonces, más o menos esta es la zona donde se hace la sección para hacer también la sección en el conducto deferente, y de esa manera se produce el procedimiento de la vasectomía. Entonces, acuérdense que todo el epidídimo y el conducto deferente es un lugar de almacenamiento y de maduración de los espermatozoides. Entonces, luego de que le han hecho una vasectomía, hay que esperar por lo menos una semana, 5 días, una semana, porque podrían haber todavía algunos espermatozoides. Esto es un procedimiento que se hace en consultorio, no requiere anestesia general ni nada, anestesia local. O sea, a las 24 horas ya está prácticamente cicatrizada la herida y superado los dolores. Si tienen relaciones sexuales a las 48 horas, espermatozoides que estén por aquí todavía podrían producir en la eyaculación una fecundación. Entonces hay que esperar un poco. ¿Okay? Segundo lugar, el líquido que produce el testículo, ¿no? Cuando se junta con el líquido de la secreción de las vesículas seminales, de la próstata, de las vulvuretrales, normalmente tiene un volumen entre ¿cuánto? 2.5 a 5 ml, ¿verdad? Aproximadamente, una cucharilla. 2.5 a 5 ml. Está en el libro también, ¿no? Entonces, obviamente, esa producción podría verse disminuida de cierta manera, ¿no? Entonces, no es en todos, pero podría el volumen eyaculatorio de alguna manera podría disminuir, ¿no? Y con eso, sobre todo afectar en la parte del clímax, en la tercera fase o en la segunda fase durante las relaciones sexuales, ¿no? Pero después, ningún otro problema de desempeño sexual. Muchos hombres piensan que la vasectomía afecta al pene, pero no afecta al pene, la vasectomía afecta al conducto deferente. Otros hombres piensan que esto de alguna manera les quita la producción de testosterona. ¿Afecta la producción de testosterona? No, porque el testículo va a seguir produciendo testosterona y eso va a ir por los vasos para cumplir otras funciones, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna alteración de su desempeño sexual, de su virilidad. El único detalle es que hay que esperar las horas correspondientes para que el resto de espermatozoides sean finalmente eliminados de aquí y ya no se produzca ninguna fecundación y la ligera disminución que puede ocurrir en el volumen del semen, ¿verdad? Hay todavía a ver si en otro momento revisamos, tal vez en los casos clínicos, que algunos relacionan la vasectomía con la relación de inflamación o problemas en el testículo, pero todavía no está muy claro, no hay una relación muy evidente. Bien, ¿qué otro detalle más podemos hablar de esto? Hay una parte en el libro que dice que la secreción de estas glándulas vulvuretrales no contienen espermatozoides. Obviamente, no contienen espermatozoides, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el detalle? Cuando una pareja de esposos tiene relaciones sexuales, entonces normalmente en el periodo de la excitación ya se produce cierta secreción de semen que puede tener espermatozoides. Entonces, hay que recomendar a nuestros pacientes o a los jóvenes que van a consejería, ¿verdad?, que las parejas jóvenes podrían desconocer eso y
piensan que en la primera etapa de la excitación, las pequeñas secreciones que salen de lubricación, en teoría no tienen espermatozoides, porque aquí no se forman los espermatozoides. Pero si el proceso de excitación ha sido prolongado o ha habido una previa eyaculación, entonces podrían tener las primeras secreciones de lubricación o de eyaculación, podrían contener algunos espermatozoides, ¿verdad? Eso para aprovechar la figura que está aquí. ¿Ya? Entonces, de esa manera le explicamos al paciente cómo está. Así sí puede avanzar, genial. Listo, la siguiente, ya, acá está la respuesta. No afecta la producción de hormonas, obvio. No interfiere en la erección ni en el deseo sexual, obvio. El semen sigue siendo producido, ¿no? Aunque ligeramente podríamos encontrar una disminución en el volumen que algunas personas podrían sentir esa situación. Recuperación rápida y efectos secundarios mínimos. Y beneficios, ¿cuáles son los beneficios? Al saber que no tiene que preocuparse más por un embarazo no planificado, entonces muchos hombres pueden reportar una mejoría en su vida sexual, ¿no? Con su pareja, ¿no? Ya que esto les permite disfrutar de su intimidad con su esposa de manera con precaución, sin preocupación de la concepción, ¿no? Entonces, eso es dentro de los beneficios más bien. Entonces, en vez de que esté asustado, deberíamos decirle, tranquilo, ¿no? Usted va a estar mucho mejor, es beneficioso para usted, ¿no? Entonces así ya no va a estar con tantas preocupaciones. Y el paciente se va a ir más tranquilo, ¿verdad? Ya. Un varón de 42 años de edad se somete a una cirugía prostática por un nódulo sospechoso. Más adelante se presenta en su consultorio solicitando ayuda para sus problemas de erección, ya que al intentar tener relaciones con su esposa no logra un coito exitoso. ¿Cuál es el diagnóstico probable y qué tipo de fármacos puede ofrecerle? ¿Qué ha pasado aquí? Esto sí es un poco más grave, ¿no? Dice posterior a una cirugía prostática, ¿verdad? Entonces, aquí en próstata, sí probablemente hay compromiso de... Miren, vamos a irnos a la última, a ver. Lo he puesto al final, ya. Esta es una... Ya, está bien. Esta es una resección manual y una resección instrumental de próstata. ¿Ya? Un segundo, ya. Entonces, el procedimiento tradicional, miren ustedes la mano del cirujano, del urólogo, está ingresando sobre la sínfisis del pubis para extraer la próstata, ¿verdad? Y entonces, en esta extracción de la próstata con el dedo, ¿no? Puede producir lesión de muchos nervios, ¿verdad? Recuérdense que en la cavidad pélvica hay muchos órganos que están muy relacionados. Entonces, está extrayendo la próstata y al hacer esta maniobra de con el dedo extraer la próstata, como tiene una cápsula, es fácil de arrancarla y retira por la vejiga la próstata. Entonces, esto puede ocasionar lesiones en los nervios que están ahí. Plexo sacro, sobre todo, ¿no? Encargado de la erección. Y este es el procedimiento instrumental. Entonces aquí está ingresando por la uretra. Vía uretral con este cistoscopio y está arrancando por pedacitos la próstata. Aquí es cuando se utiliza ese canal de triple vía. Hay una vía que está irrigando constantemente, o sea, entrada de suero. Hay otra vía de salida, una vía de salida. Y hay otra vía que produce el anclaje de la sonda, ¿no? Entonces, una sonda de triple vía para producir irrigación y sacar estos restos que están arrancados con esta pinza. Poco a poco se va arrancando. Pedacitos de la próstata se va sacando para no hacer una cirugía aquí arriba, ¿verdad? Que puede producir más daño, porque esa sección que se hace con el dedo de la próstata puede arrancar más estructuras. En cambio, este es específico para la próstata, ¿no? Entonces, este es el procedimiento cuando hay hiperplasia de próstata o cuando hay un riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Sí.
Entonces, a ver, aquí hay una ampliación más de los resultados de la cirugía. ¿Bien? Entonces, con la pinza está seccionando poco a poco parte de la próstata y al final ya ha eliminado toda la glándula. Comienza por aquí y ya. Al inicio, miren la vista que tenía la cámara que está entrando el citoscopio para ver la próstata, pero al final queda así. Y con este espacio está aperturada la uretra prostática y entonces el paciente ya puede realizar la micción sin problema, ¿verdad? Estrechez, ¿qué parte de la próstata, de la uretra? La uretra prostática. Y después ya hay espacio para que pueda orinar. Esto sí tiene más problemas, porque lo peor que puede pasar acá es que haya una lesión del esfínter, por ejemplo, que va a contener la orina, ¿no? Esfínter que está en la parte más interna, esfínter interno o esfínter externo, esfínter interno, ¿no? ¿Qué más? Esto podría producir eyaculación retrógrada. Como ya no tiene esta próstata, esta glándula que pueda contener la eyaculación que sale, aquí están los orificios del conducto eyaculador, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? En vez de que la eyaculación vaya en esta dirección, ocurre una eyaculación retrógrada. Y eso realmente es un riesgo que los pacientes tienen que conocer, porque si no saben, luego que pasa algunos días, sobre todo si son pacientes que tienen actividad sexual con sus esposas, ¿no? Los operan a los 60 años, un varón a los 60 años todavía tiene actividad sexual. Entonces, si no se le avisa bien esos riesgos, entonces realmente va a ser un problema, ¿no? Porque la eyaculación es la que produce esas sensaciones de placer en la tercera fase de la fisiología sexual, que ya lo vamos a ver según 3D. ¿Ya? Entonces, eso sí realmente puede ser un problema. La incontinencia urinaria por lesión de esfínter y el problema de la eyaculación retrógrada. En este caso, el problema del paciente es que no tiene erecciones, ¿no? Ahí sí probablemente ha habido lesión de la inervación que va a conducir a la erección y entonces nos piden que demos tratamiento. ¿Qué tratamiento se daría? Se daría inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿verdad? O el conocido sildenafil, ¿verdad? Viagra, que fue la primera tableta que se inventó para eso. Entonces, aquí tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no? Esto está en el texto, en la diapositiva. Esta fosfodiesterasa, cuando está inhibida, entonces permite que el GMPC siga produciendo relajación. Y como produce relajación, produce erección, ¿verdad? Pero su trabajo normal o su función normal es, luego de que esto está producido, generar su disolución o su metabolismo para que luego de la erección ocurra pues la relajación. Entonces el tratamiento es dar estos inhibidores de la fosfodiesterasa para que de esa forma exista mayor acumulación del GMPC, se produzca la relajación y con eso la erección. Entonces, estos también se utilizan para producir vasodilatación en la hipertensión pulmonar, en otro tipo de tratamientos que se hacen, ¿no? Pero el tratamiento que se usa para la falta de la erección o problemas en la erección son estos medicamentos. Entendemos el mecanismo. Entonces, a ver. Hay otros problemas más que puede tener este paciente, sobre todo si está con tratamientos antihipertensivos, por ejemplo, o algunos medicamentos que tratan la presión, o alteraciones hormonales que pueda tener, o los efectos psicológicos que puedan tener este paciente. No, y este paciente
clase de pregunta. Estamos aquí. Ya me parecía raro. Entonces, el diagnóstico más probable de este paciente es una disfunción eréctil postoperatoria, como mencionábamos. Particularmente, ¿por qué? Porque se afectó los nervios cavernosos en el procedimiento de la extracción de la próstata, ¿verdad? Y hay varios fármacos que pueden utilizarse para el tratamiento de estos problemas, ¿no? También podría darse unas cremas que podrían lograr alguna erección sin necesidad de tener problemas con los efectos adversos de las quimios, que pueden provocar la vasodilatación, podrían provocar pues, alteraciones, sobre todo en pacientes cardiópatas, ¿no? Ya, la siguiente pregunta dice: un hombre de 68 años de edad que toma medicamentos para la hipertensión se queja con su médico de que le produce impotencia. ¿Por qué ocurre este problema? Nuevamente, ¿por qué le va a producir impotencia? Porque no hay una buena vascularización en los cuerpos esponjosos o cavernosos. Cavernosos. La función del cuerpo cavernoso o la función del cuerpo esponjoso que no sufre este proceso es mantener permeable la uretra, ¿ya? Para los que están realizando las preguntas al final del capítulo, ahí hay una pregunta que tiene un error. Dice la pregunta: los cuerpos cavernosos son los responsables de mantener abierta la uretra. Y ese es un error, porque el que está encargado es el cuerpo esponjoso. Si bien los cuerpos cavernosos en erección permiten que haya permeabilidad, pero el cuerpo esponjoso es el que está relacionado con la abertura o con la permeabilidad de la uretra más que los cuerpos cavernosos, ¿ya? Es la segunda o la tercera pregunta de las preguntas que aparecen al final del libro. Ya lo leíste, qué bien, ya lo leíste, muy bien, ¿ya? Entonces, esa corrección hagamos, por favor. Entonces, ¿qué pasa con este paciente que está con hipertensión? El paciente que está con hipertensión recibe muchos tratamientos. Por ejemplo, tratamientos que tienen un efecto diurético. ¿Qué es un efecto diurético? Disminuye el volumen sanguíneo. Y al disminuir el volumen sanguíneo no tiene suficiente pues, para producir erección. Algunos medicamentos también pueden causar, como por ejemplo los medicamentos bloqueantes para producir una relajación de la musculatura lisa, podrían producir también que haya dificultades para la erección, ¿verdad? Las alteraciones hormonales o los efectos psicológicos por el estrés de estar enfermo también pueden contribuir a estos problemas de la impotencia sexual. Finalmente, los medicamentos antihipertensivos, ¿verdad?, que pueden reducir la tasa de flujo sanguíneo, pueden contribuir a que este paciente esté con esos problemas. Entonces, ¿cuál es el problema con el paciente con hipertensión? Las reacciones adversas o los efectos adversos de los medicamentos que tienen los efectos adversos de los medicamentos contra la hipertensión que causan dilatación, que causan alteraciones en el sistema nervioso, que disminuyen el flujo sanguíneo, o los problemas netamente preocupados al estrés por la enfermedad pueden producir estos problemas de impotencia sexual. ¿Cuál es el tratamiento? Regresamos a esto, ¿verdad? Inhibidores de la fosfodiesterasa permiten que la acumulación de GMP cíclico esté presente para producir la dilatación y la erección. Otra más. Un hombre joven sufre un accidente en motocicleta que le corta la médula espinal en el cuello y lo deja paralizado del cuello hacia abajo. Paraplegia, hemiplegia. ¿Qué? Hemiplegia, paraplegia, paraplegia. Hemi es de mitad, ¿verdad? Mitad. Entonces, paraplegia es normalmente la zona inferior de la cintura para abajo. En este caso es una cuadriplegia, ¿ya? Está paralizado desde el cuello para abajo, ¿ya? Esto es un problema grave. Entonces, su esposa pregunta al médico si su esposo puede tener erecciones y procrear hijos. ¿Qué debe decirle el doctor? Explique la respuesta. Es un caso preocupante, ¿ya? Pero recordemos que la inervación o la posibilidad de que haya erecciones no está condicionada solo por la estimulación cerebral, ¿verdad?
hay parte del estímulo cerebral que tiene su influencia en la erección, pero también hay una inervación en la zona medular, ¿verdad? Porque el tronco pélvico o la inervación sacra es la que está encargada netamente de la erección. Entonces, en los pacientes que tienen lesiones en el cuello o en vértebras torácicas, todavía podrían tener erecciones, ¿no? Siempre y cuando esa vía, la parte de la inervación sacra, se mantenga todavía sana. Ya no son erecciones que sean comandadas por lo psicológico, por el sistema nervioso central, la imaginación, el audio, el sonido, ¿verdad? Porque esa inervación estaría interrumpida por la sección medular, pero con las fibras sensitivas que estimulan la erección, el plexo sacro todavía podría producir erecciones en este paciente. El resto sí podría estar alterado. ¿Por qué? Porque recuérdense que tanto el simpático como el parasimpático tenían que ver, por ejemplo, con la estimulación de los conductos, del conducto deferente o la vesícula seminal, ¿verdad? Que producía el avance progresivo de los espermatozoides hasta la uretra. Entonces, eso sí podría estar alterado. Entonces, en este caso, tal vez si no consigue una eyaculación adecuada, 200 millones de espermatozoides o 20 millones, no, perdón, son 200 millones, pero lo mínimo es 20 millones según la OMS, ¿verdad? Si está menos de ese conteo, entonces probablemente hay que hacer una fecundación in vitro, porque sigue produciendo espermatozoides su testículo, a no ser que la lesión sea realmente tan severa que impida completamente la movilidad por el conducto de transporte y modulación, ¿verdad? Y haya que obtener testículos desde el epidídimo, obtener espermatozoides desde el epidídimo, desde el testículo, que son mucho más inmaduros, ¿recuerdan? Porque la capacidad de movilidad lo obtienen en el epidídimo y luego en el conducto deferente, ¿verdad? Entonces, eso podríamos estar comentando al paciente, ¿no? Aquí las imágenes de la inervación sacra, en la cual todavía se puede producir estímulo cuando la inervación central o el estímulo psicológico del sistema nervioso central se ve afectado. Esta podría resolver todavía, con las fibras sensitivas podría resolver y podría provocar erección. Eso es otra cosa importante que tenemos que recordar cuando aconsejemos a los jóvenes de nuestra iglesia, cuando nos pidan consejería para conquistadores, para club de líderes, etc. ¿Por qué? Eso quiere decir que no necesito de imaginación para que se produzcan erección. El contacto puede producir también erección, y esa erección puede interpretarse como una estimulación sexual. Entonces, por eso es que a los jóvenes, a los adolescentes, se les aconseja que evitar roces, caricias en esta parte que no serían las adecuadas, que le corresponde solo a las personas casadas. El resto, lo adecuado es que esta zona se podría evitar. Mis abuelos decían, del cuello para arriba. Del cuello para arriba todo es permitido, ¿verdad? Bueno, entonces las cosas han cambiado bastante. Pero miren ustedes, si un niño se sienta en nuestras rodillas y produce sin querer contacto, nosotros no estamos imaginando tener algo con esa criatura, pero el contacto, simplemente el contacto, puede estimular erección. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con menores, no hacerlos sentar en las rodillas, evitar los deportes de contacto con menores, ¿no? Entonces, porque no estamos deseándolo, no es una estimulación sexual desde el cerebro, pero el contacto podría pues producir ese tipo de estimulación. ¿Qué le contestamos al paciente? Está muy chiquito, porque yo espero que lo puedan leer, no era mi objetivo hacerlo tan pequeñito, ¿ya? Lo lamento, no es lo adecuado, pero ya ustedes lo pueden leer, ¿verdad? La capacidad de tener erecciones luego de una lesión medular depende del nivel de la gravedad de la lesión, así como de los tipos de erecciones. Hay erecciones reflejas y hay erecciones psicógenas.
Las erecciones reflejas son posibles en hombres con lesiones de la médula espinal si la lesión está por encima de la médula espinal donde se origina el reflejo eréctil, ¿verdad? En las erecciones psicógenas, estas requieren participación de las vías nerviosas que van desde el cerebro hasta la médula espinal. Obviamente, en las erecciones reflejas, si está conservado desde el S2 hasta el S4, todavía se podrían producir erecciones reflejas en este paciente con sección medular, ¿verdad? Porque no se han comprometido la inervación de la erección refleja. Obviamente la erección psicógena podría estar disminuida o totalmente anulada por la sección medular, ¿verdad? La eyaculación podría estar comprometida o no relativamente, y la calidad del esperma también podría estar afectado, como hemos mencionado. Está para leerlo, ya lo hemos dicho. ¿Qué más? Considerando la temperatura del escroto, se esperaría que la hemoglobina descargue más o menos oxígeno en los testículos que el que descarga en los órganos internos más calientes. ¿Por qué? ¿Cómo influye este hecho en el desarrollo de los espermatozoides? Aquí está relacionando la temperatura que tiene el escroto con la descarga de la hemoglobina o con la curva de la disociación de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo eso puede afectar en el desarrollo del espermatozoide? Primero hay que recordar la temperatura del escroto, ¿verdad? Que es menos 2 grados a la temperatura central, ¿verdad? Bien, 2 a 3, ¿no? ¿Han escuchado la literatura? Ya no nos vamos a pelear por 1 grado. Si ustedes ponen 2 a 3 en el examen, no hay problema, ¿ya? No nos peleamos por 1 grado. Voy a leer todas las preguntas que ustedes escriben. Si ponen 10, ya, pues eso no vale. Entonces, ¿qué se esperaría que la hemoglobina? Se esperaría que la hemoglobina descargue más o menos oxígeno en los testículos que el que descarga en los órganos internos. Entonces, esto está a más temperatura, a menos temperatura. Menos temperatura. Se esperaría que la hemoglobina descargue más oxígeno o menos oxígeno en menos temperatura. ¿Más o menos? Menos. En los órganos internos que están con más temperatura, ¿descarga más oxígeno o descarga menos oxígeno? A menos temperatura, más oxígeno. Por eso es lo que cuando estamos en puno, los oxígenos están rojos porque necesitan liberar más. Ya. Entonces, miren, a mayor temperatura hay más descarga de oxígeno. A menor temperatura hay menor descarga de oxígeno. ¿Y por qué nos interesa que en el escroto haya menor? Porque acuérdense que el oxígeno puede generar especies reactivas de oxígeno. Y esas podrían dañar ¿a quién? Entonces, miren, eso también es parte de la tarea del escroto que tiene fuera del cuerpo los testículos, manteniéndolos a una temperatura baja. Por lo tanto, menos expuesto a radicales libres o especies reactivas de oxígeno que van a cuidar el ADN y la formación de estos espermatozoides. La temperatura baja también, ¿qué cosa hacía? Dijimos, mantiene las enzimas que producen normalmente la maduración de los espermatozoides en una adecuada temperatura para que funcione. Por eso es que cuando el testículo está muy cerca del cuerpo, no puede producir una adecuada espermatogénesis. Esto podemos aplicarlo a los que trabajan, por ejemplo, con sus laptops en las rodillas, los programadores o los ingenieros de sistema. Ese aumento del calor de la temperatura del laptop podría afectar su formación de espermatozoides. ¿Quiénes más? Los que están trabajados, sentados todo el día en un asiento caliente, ¿verdad? Que aparte puede desarrollar hemorroides. ¿Qué se les recomienda a los transportistas que están trabajando todo el día? Hacerse un sillón, un colchoncito en forma de picarón, ¿verdad? Con un huequito en el medio, para que de esa forma pues no sean afectados los órganos reproductores, ¿no? Y también no haya presión en la próstata sanguínea, ¿no? Bien, entonces ya aquí está un recuerdo de las capas. A ver, ¿recordamos las capas? ¿Ya? Piel. Después, después, fase externa. Después, cremasta. Después, fase interna.
única vaginal. Y después, angina. Claro, hay vascular también, pero la vascular está después de la angina. ¿Ya? Pero en este caso, recuérdense que en la vaginal hay un espacio donde el testículo está libre, ¿verdad? Listo, está bien, sí se la saben, lo máximo. Ya está bien apreciado, está bien. Entonces, avanzamos. Ya, ahí está el detalle de la respuesta que hemos hecho, ya para que ustedes puedan leer. Algunos estudiantes de anatomía decían que las glándulas uretrales de los hombres actúan como personal municipal que viene y quita todos los coches aparcados en una calle antes de un desfile de una procesión. ¿Qué querían decir con esta analogía? ¿Es una analogía correcta del trabajo de las glándulas uretrales? Porque como que ¿Por qué? limpia los cosas que no van a hacer. Esa primera secreción va eliminando desechos de orina que puede producir daño en los espermatozoides y luego va a equilibrar el pH vaginal, ¿verdad? Para que el espermatozoide pueda realizar su tarea sin mayor problema. Entonces, es una analogía correcta. Bien. Ya, aquí está este gráfico también ha estado en las diapositivas pasadas, que nos puede dar un recuerdo de cómo están las glándulas uretrales en estos músculos profundos del peine, posteriores a la próstata, y emiten sus conductos hacia la uretra esponjosa, ¿verdad? Hacia la uretra esponjosa están sus conductos. En cambio, aquí en la próstata está el de la misma próstata y los que vienen de las vesículas seminales que se han unido al conducto deferente. Cuando se unen esas dos, conforman el conducto eyaculador, ¿verdad? Que llega hacia la uretra prostática y ahí ya pues se vuelve parte ya sus secreciones de la uretra. ¿Bien? Bien. Ya. Y acá hay una explicación de cómo es esa analogía más adecuada. Andrés tiene 75 años y goza de buena salud, pero recientemente ha comenzado a experimentar dolor en la parte baja de la espalda y dolor abdominal. Un examen rectal revela un agrandamiento de la próstata. Explica por qué no es inusual que los hombres ancianos desarrollen esta condición. ¿Qué ha pasado con este paciente? Entonces, 75 años, ya pues era obvio que podría tener algún problema de dolor al orinar. ¿Qué ha pasado con la próstata? Se ha comenzado a crecer, ¿verdad? ¿Qué parte de la próstata sobre todo? La próstata media, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una ampliación. La próstata la relacionamos con el número 4, ¿se acuerdan? 4 lóbulos, 4 regiones, 4 zonas, 4 centímetros y 4 nanogramos por ml. ¿Qué cosa era 4 nanogramos por ml? El valor del PSA normal, los niveles de PSA normal, 4, ¿ya? Nos interesa el lóbulo posterior o la zona periférica. ¿Por qué? Porque esa zona estaba más propensa al tacto rectal, al procedimiento del tacto rectal, ¿verdad? Entonces ahí podemos percibir si está hablando como mejilla, otro como en la punta de la nariz, para comprobar que hay una hiperplasia de próstata. ¿Por qué ocurre esto en los ancianos? Obviamente en las personas adultas comienza el crecimiento en la adolescencia del tamaño de la próstata. Luego, en la juventud y parte de la adultez, esto permanece sin crecer. Pero en la parte final o mejor dicho, en la parte final de la vida, tercera edad, nuevamente vuelve a crecer la próstata por el desorden en la programación de muerte celular, porque recuérdense que en la edad anciana también hay un desequilibrio entre los radicales libres, entre las enzimas o las moléculas que controlan los radicales libres. Hay un capítulo muy interesante de envejecimiento en el Tres Guerras, ¿no? Es bien cortito, pero es muy útil para el estudio. Eso lo van a ver en unos días cuando estén en fisiología integral. ¿Ya? Pocos días apreciados, por eso hay que aprovechar los días. Entonces,
todas esas circunstancias, la falta del control de la apoptosis, la disminución de las moléculas que controlan los orbitales libres, producen el agrandamiento de la próstata, lo cual puede producir, sobre todo en la zona central, o en la zona media, mejor dicho, un estrechamiento de la mujer. Y entonces, ¿qué se hace en esos casos? Vamos a utilizar una sonda, ¿verdad? Una sonda. Entonces aquí primero está haciendo una limpieza, ¿no? Una limpieza. En este caso, la limpieza está haciéndola demasiado detallada, ¿no? Nosotros hemos usado una gasa nomás, desde la periferia hacia afuera, ¿verdad? Desde la periferia hacia afuera. Después, ¿qué más tenemos? Vamos a introducir la sonda, miren, primero de manera vertical hasta pasar esta estrechez, ¿verdad? Y luego ya lo ponemos de una manera más horizontal para que pueda atravesar la estrechez, sobre todo de esta uretra membranosa o la uretra prostática, ¿no? Hasta entrar. Al final inflamos el baloncito, ¿verdad? Que sirve como un ancla para que no se retire o no se salga esta sonda. Dijimos que hay que tener mucho cuidado porque ¿qué sucede si no tenemos en cuenta la anatomía de esta zona? ¿Cuánto mide la uretra aproximadamente? Dice el libro, ¿verdad? 15. Si tú no consideras que es de 15 a 20 centímetros y tú solo pones 5 centímetros de sonda y se te ocurre inflar el globito aquí, un desastre, ¿verdad? Si pones 7 centímetros, un desastre. Entonces, como ya hemos estudiado anatomía, decimos, no, un momento, tenemos que introducir toda la sonda, casi 2/3 o hasta un nivel que está aquí. Ya estoy más seguro para inflar el globito y con eso poner la sonda en su lugar, ¿verdad? Conocimiento que hemos aprendido en anatomía. Bien, entonces obviamente al final, también como les he descrito, tienen que asegurarse que ese tope tiene que estar totalmente vacío. Normalmente se llena con una jeringa de 10 ml de agua destilada o de suero fisiológico. 10 ml entra. Pero por ahí dicen, me voy a asegurar, y le ponen 15 o le ponen 12. Usted cuando va a retirar la sonda, como está tan apurado, retira 10 y va a sacar, y esto sigue todavía con 2 o con 3 ml. Entonces le va a hacer un rasgado de toda su uretra. Mejor nos aseguramos. Ponemos la jeringa, sacamos 10, eliminamos ese líquido en la riñonera, volvemos a poner la jeringa y aspiramos un poco más para que nos aseguremos de que ha salido todo. Y entonces ahí suavemente sacamos la sonda y la retiramos. Este procedimiento, cuando es difícil de hacer, normalmente llaman al urólogo, pero el retiro normalmente nos va a tocar a nosotros en unas semanas más cuando estemos en el internado. ¿Ya? Entonces, para eso hemos repasado la longitud, ¿verdad? Las porciones de la próstata que son interesantes al recordar este procedimiento. Hay que tener cuidado con esta válvula. ¿Recuerdan? Hay una para aguja y hay una que no utiliza aguja, ¿verdad? Aquí luego está la conexión de la bolsa colectora. Les comentaba a algunos de ustedes que cuando me tocó evaluar colocación de sonda vesical a los chicos de tercer año, muchos cometían el error de poner esta válvula que está aquí en contacto con la sonda, cuando en realidad es este punto de la bolsa colectora la que se une a la sonda, ¿verdad? No este que es para la evacuación. Por favor, recuérdenlo. Otro error común era no presentarse. Calladito, venían y hacían todo el procedimiento. No, hay que preguntarle, buenos días, ¿verdad? Soy el doctor fulano de tal y voy a hacer el siguiente procedimiento. Aquí me está acompañando mi asistente que me va a ayudar. En el examen de prácticas, yo voy a ser el ayudante, ¿ya? Entonces, yo les voy a decir, doctor, ¿qué le traigo? Esto. Si se olvidan, por ejemplo, de la lidocaína, ustedes van a estar en pleno procedimiento. La lidocaína. Me olvidé, doctor. No te olvides.
le ibas a matar de dolor a tu paciente. ¿Está bien? Entonces, ahí se supone que ustedes ya saben todos los materiales que van a pedir para hacer el procedimiento. Entonces, veamos un videito por ahí, voy a poner una fotito de los materiales para que se recuerden qué cosas vamos a utilizar en el procedimiento. ¿Está bien? Listo. Entonces, así quedamos para que ya más o menos que igual para el tacto, otro error en el tacto rectal que se cometió en el grupo anterior. El niño se ponía en el guante y hay que usar el lubricante. Entonces, ya. Por favor, lubricante, me decía. Sí, doctora, aquí está. Entonces todo queda aquí. ¿Ya? Para recordar el procedimiento y no olvidar. Cambios continuos. Entonces, y ya vimos esto, ¿verdad? La resección manual o la resección instrumental de la próstata, ¿verdad? Eso es continuo. Entonces, están las respuestas ahí. En algún caso, en el examen igual les voy a poner algo como para que piensen, utilicen el conocimiento, lo relacionen y ya puedan responder. Yo leo todas las respuestas, si ustedes me ponen una idea, ya pues vale la respuesta. Y si no me ponen nada que tenga que ver con eso, entonces obviamente tampoco la respuesta no se va. El agua que se va a inyectar es 10 ml. Sí, 10 ml. 10 ml normalmente. A veces se puede poner un poco más. A veces A mí me dijeron que era 20. sí, como les digo, a veces puede ser un poco más. Pero vale. Con 10 es suficiente, ¿no? Pero, vale. Hay otros, miren, tenemos que aprender una técnica. La que yo les he escrito ahora puede tener alguna variación. Algunos, por ejemplo, no les gusta poner el campo, ¿no? Y si no le ponen una corbatita. ¿Qué es una corbatita? Con una gasa envuelven toda la cabecita del pene, ¿no? Y cuando vamos a tomar, ya no tocan la cabeza del pene, sino lo tocan con la gasa, porque se puede estimular el glande. Entonces, en eso tienen cuidado. Entonces, ponen una corbata de gasa y ya no tocas directamente el pene, sino tocas a través de la gasa. Es una variedad que pueden haber, ¿no? Entonces, que no altera mucho el proceso. ¿Qué otra cosa más se puede dar en el momento, ¿no? Hay un momento bien complicado cuando estamos poniendo la sonda, y es que cuando tú logras permeabilizar la vejiga y comienza a salir la orina, todavía no has conectado la bolsa conectora. La cama se te está mojando de orina. A veces esa bolsita que queda ahí puede contener las primeras gotas de orina y entonces haces el cambio rápido a la bolsa. Lo interesante es que hay que usar la mano derecha o en este caso la mano que es más rápida para poder hacer el clampaje o doblar, ¿verdad? Para que no salga la orina hasta que tú coloques tu bolsa colectora, ¿no? Ese detalle no hay que tener cuidado. Como no hay orina aquí, no lo vamos a ver. Pero cuando ustedes pongan una sonda de verdad en un paciente, ese es un problema que si no tienen cuidado, pueden poner la orina en la riñonera, ¿no? Que contiene desechos, ¿no? O pueden ponerla en la misma bolsa. Pero tengan cuidado que no se les moje toda la cama con la orina en paciente. Bien, entonces, apreciados, hemos hecho un repaso de unas cosas importantes. Ya saben cómo es la metodología de este examen. Hay que leer el resto del texto, por favor. Hay parte de correlación clínica que hay que leer. Hay vocabulario médico que hay que leer, ¿verdad? Porque eso también está en la parte final del capítulo. Vocabulario médico, correlación, y hay que dominarlo. ¿Cómo es? Está escrito desde el inicio. Listo, apreciado. Creo que eso es todo. Ya nos vemos el día viernes para hacer un corpúsculo de Bach donde el profesor Pérez. ¿Ya?